quiero empezar esta segunda mesa redonda dentro de las jornadas de Economía y Empresa organizadas por el Ilustre Colegio Oficial de Economistas de Valencia y la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia, con el agradecimiento a los diferentes componentes de esta mesa por el esfuerzo y las peripecias, en algún caso, que se han tenido que dar para que pudieran estar hoy aquí, muy especialmente pues a los directivos que se han desplazado desde Madrid para poder estar con nosotros durante esta tarde, y también evidentemente a los directivos que desde Valencia han encontrado un hueco para estar con nosotros y compartir sus experiencias. También quiero agradecer, en este caso ya a título individual, la actitud tanto del Colegio Oficial de Economistas de Valencia como de la propia Facultad de Economía por organizar eventos y encuentros como el que se va a organizar, como el que se ha organizado para estos 2 días, y en especial para el objeto de esta mesa de debate o de puesta en común de experiencias. Y agradecer también a todos estos compañeros que desde el servicio de apoyo tanto de PAS de la facultad como incluso el Community Manager Antonio Marín pues han tomado la molestia de organizar toda la logística de actos como este. Y por último, evidentemente, y quizá una de las cosas más importantes, a todos aquellos que habéis hecho el esfuerzo por estar hoy aquí, por compartir un rato de vuestro tiempo en una actividad como la que tenemos hoy. El tema de esta mesa redonda yo creo que es especialmente relevante en un ambiente tan pesimista y negativo como el actual. Da la sensación de que en este escenario de crisis pues prácticamente casi que nos hemos equivocado al haber apostado o haber optado por tener unos estudios universitarios, y nada más lejos de la realidad. Nosotros desde la Facultad de Economía llevamos ya una temporada trabajando en concienciar también desde el nivel previo a la educación universitaria, en los centros de secundaria, del valor que tiene apostar por la formación y apostar por la formación universitaria, y además si puede ser universitaria y de calidad. Y evidentemente una de las cosas que vamos a debatir y a comentar en la tarde de hoy es precisamente cómo ven eso también la otra parte, el otro interlocutor en todo este mercado, que es quien contrata, las empresas que contratan. Pero simplemente rescatando algunos de los aspectos que normalmente nosotros hemos intentado poner encima de la mesa cuando hablamos de estos temas. A veces hablamos con gente que no es de la universidad, pero nos cuesta contárselo a la gente de la universidad, igual porque no encontramos el momento o la ocasión. Simplemente deciros que compensa ser universitario, compensa estudiar, y luego evidentemente no acaba con estudiar. Hay que ir pasando una serie de fases y hay que ir cumpliendo con una serie de objetivos y de evolución. Pero es cierto que estudiar y tener unos estudios universitarios en el mercado laboral tiene un premio. El 57% de los datos que nosotros manejamos, el 57%, los licenciados tienen salarios que están en un 57% superior a la media de los salarios de cualquier trabajador. Pero no solamente eso, sino que el salario medio de los licenciados suele ser 2,3 veces más que el de una persona sin estudios. O, por ejemplo, que la tasa de paros en los titulados universitarios, pese al escenario de crisis que ahora mismo tenemos, está situada en el 12,4%, que es bastante menos de la media de lo que es el promedio de paro en la sociedad en general. Que alguien diga, oye, pero es precisamente ese 12,4 se concentra en los que acabamos de acabar, o los que estamos a punto de acabar. Es cierto, pero también es cierto que es normal que aquel titulado universitario permanece mucho menos tiempo en paro. Que ahora mismo, en la situación de crisis que ahora mismo tenemos, de los 3 millones de empleos que se han perdido con la crisis, solo se han perdido 280.000 empleos pensando en personas que tienen formación universitaria. Bueno, toda esta dinámica lo que nos da a entender es que estudiar y ser universitario no es una cosa que vaya en un sentido negativo, sino todo lo contrario, va a ir en nuestro ver claramente y por el resto de nuestros días. Entonces, la charla de hoy va encaminada fundamentalmente a que nosotros conozcamos el mercado de trabajo y que conozcamos el punto de vista de las empresas que contratan tanto universitarios como no universitarios, pero evidentemente hoy vamos a hablar más de la contratación de universitarios,
por parte de empresas y personas dentro de esas empresas con una importante reputación para el objeto y el propósito de la charla de hoy. Entonces, voy a ir presentando a los intervinientes de la charla y luego lo que iremos haciendo es tomándonos un tiempo mínimo cada uno de los casos de unos 15 minutos para que nos hagan su punto de vista, sus planteamientos sobre su visión de la mesa redonda, para luego abrir una última fase de la sesión, que precisamente es el propósito fundamental, que es un turno de intervenciones para que todos aquellos que queráis debatir, añadir o preguntar cualquier cosa en relación con el tema, pues lo podáis hacer. ¿Vale? Entonces me acompañan hoy aquí, voy a casi empezar por orden de intervención, don Luis Pérez, que es el director de Relaciones Institucionales de Rasta, desde enero de 2012, antes de ser director de Relaciones Institucionales, ha sido director de la zona de Levante durante muchos años, en alguna ocasión ha colaborado con nosotros en todo este periplo, y con anterioridad pues, ha trabajado en empresas como UPS, colabora como profesor externo del Máster de Recursos Humanos en la Universidad de Alicante, y posiblemente pues también este año, igual, esto es una novedad que adelanto, pues tengamos también la suerte de contar con él en el Máster de Recursos Humanos de la Universidad de Valencia. La empresa Rasta, por si no la conocéis, yo me imagino que sí, es líder en servicios de consultoría y apoyo a empresas en el campo de los recursos humanos. También va a estar con nosotros don Francisco Javier Quiles Boy, director del Departamento de Relaciones Externas de Consum. Consum el título era Grandes Empresas Multinacionales. Bueno, Consum es una empresa nuestra que posiblemente cercana a nosotros, pero que posiblemente en algún momento pueda ser catalogada en esos términos. Simplemente para que nos hagamos una idea, estamos hablando de una empresa valenciana de economía social, pero que tiene ahora mismo ya una red de más de 600 supermercados y que da empleo a más de 10.500 trabajadores. Por tanto, habrá empresas multinacionales de una dimensión similar a esta y que, pues de alguna forma, es un camino que ellos en algún momento, si no internacional, por lo menos un crecimiento como el que están teniendo, seguro que van a seguir en ello. También nos acompaña Juan José Carrión. Él es el responsable de desarrollo y selección de helados y postres Nestlé. Trabaja en Nestlé España desde prácticamente que acabó sus estudios en 2011, sus estudios precisamente en Relaciones Laborales y Recursos Humanos en la Autónoma de Barcelona. Ha pasado por diferentes puestos, pero dentro de la misma empresa, dentro del Departamento de Recursos Humanos, donde colabora de manera muy estrecha con el director de Recursos Humanos, don Alejandro Llano, que también ha cooperado con nosotros en muchas charlas que hemos organizado aquí en esta facultad durante tiempo. Él es el responsable, como os digo, de estos procesos de selección dentro de la división de helados y postres de esta compañía multinacional. ¿Qué vamos a decir de Nestlé? Evidentemente, igual que ahora cuando hablemos de la empresa Microsoft, son empresas líderes a nivel mundial y que su presencia en España pues, es una presencia dentro de lo que cabe, que lo único que hace es prolongar una organización de excelencia que está trabajando y funcionando a nivel mundial con un contrastado éxito. Y ya por último, menos importante, doña Blanca Gómez es directora de Recursos Humanos de Microsoft desde enero del 2012, pero antes fue directora de Recursos Humanos de Coca-Cola para España y Portugal desde el año 2004 al 2011 y de la empresa L'Oréal desde el año 97 al 2004. Por tanto, su bagaje para hablarnos de qué buscan las empresas internacionales en temas de recursos humanos, evidentemente se extiende incluso a lo que sería el puesto que actualmente ocupa, ¿no? Ha ocupado durante más de 25 años puestos de relevancia en el campo de los recursos humanos y bueno, todos sabemos que Microsoft es líder mundial en el sector de las nuevas tecnologías, tanto a nivel de software como a nivel de hardware. Bien, no me extendo más en mi intervención, ahora lo que voy a ir es cediendo la palabra a cada uno de los intervinientes en la mesa y hemos decidido por protocolo que la primera intervención sea precisamente la de don Luis Pérez, que nos va a hablar no de cómo contratan ellos o qué buscan ellos cuando contratan, sino que tratándose de una empresa como ese Rasta, de consultoría de recursos humanos y especializada en el mercado de trabajo, darnos una visión más de conjunto, más global sobre el mercado de trabajo y sobre los recursos humanos. Entonces, cuando quieras, tiene la palabra.
Bueno, muchas gracias a todos, a mis compañeros de mesa, por supuesto, y a vosotros por estar aquí esta tarde compartiendo este rato con nosotros. Intentaremos aportaros y cumplir vuestras expectativas. Para empezar, teníamos preparado un vídeo que presentamos, por avanzaros un poco, cuando justo comentaba un poco la dimensión de la compañía, para que os hagáis una idea. Randstad contrata el 5% del total de los contratos que se hacen en España, ¿vale? Es decir, es una masa, la industria en general de la intermediación laboral genera en España en torno al 20% de la contratación. Es decir, que somos conocedores perfectos de cuáles las inquietudes y demandas del mercado laboral. Entonces, este es un vídeo que se presenta, voy a hacer bastante alusión a un estudio que hacemos donde se analiza qué es lo que el empleado busca del empleador, que es un poco el tema de hoy. Entonces empezamos el vídeo con... ¿Más lento? Si queréis, mientras que carga os cuento un poco. El vídeo se presenta normalmente cuando se hace la gala, donde se entregan, el estudio donde se analiza qué busca el empleado del empleador, vale para entregar unos premios, los Randstad Award, que se entregan una vez al año. En España va la cuarta vez que se entregan, ha habido grandes empresas que han sido premiadas, y se hace un análisis de las tendencias de lo que busca el empleado en su empleador. Entonces, este es el vídeo que se utilizó para presentar el evento. Mientras que lo va cargando, sigo. Entonces, bueno, para continuar un poco viendo una visión global, la primera vez que se presenta este estudio, para que os hagáis una idea, era hace 4 años, ¿no? Hace 4 años, en ese momento, pues estábamos inmersos en plena crisis, era el 2010, han sido 4 años realmente muy difíciles, ¿no? Muy difíciles para las empresas, pero mucho más, y más en este caso para los universitarios y la gente joven, ¿no? Los datos de paro de España en cuanto a la gente joven son realmente alarmantes, son de los mayores que hay ahora mismo en el mundo. Entonces, la situación en estos 4 años parece que está empezando a cambiar, ¿no? Entonces, creo que hemos tenido que pelear mucho, ¿no? Pero entonces nosotros empezamos a entender que, aunque en ese momento el talento podría ser algo que se pudiera estar descapitalizando, fruto de los elevados niveles de desempleo, cuando el mercado diera la vuelta, el talento volvería a ser clave. Volvería a ser clave a la hora de que sin él las compañías no podrían seguir avanzando al ritmo de lo que estaban, ¿no? Entonces tenía un gran sentido y un gran valor de futuro hablar de talento, ¿no? Entonces comenzamos a hacer el estudio, comenzamos a analizar cuál sería lo que el talento iba a demandar, porque entendíamos que cuando el sol saliera de nuevo, esto volvería a ser clave. Y parece, a veces vienen nubes, ¿no? Pero parece que el sol empieza a salir, ¿no? Entonces creo que hoy es un día muy bueno para mirarlo en positivo, mucho más que en cualquier otro momento. De hecho, hace unos días conocíamos los datos de creación de empleo de septiembre, y pese a que septiembre no suele ser un buen mes, en afiliación mantenía el crecimiento. Parece que la tendencia poco a poco se va consolidando. Entonces, hace unos días, ¿no?, escuchaba yo a Rodrigo, a nuestro presidente, Rodrigo Martín, una reflexión que me llamó mucho la atención y que creí que era bueno traer aquí, ¿no? Habló del secuestro laboral. Entonces, yo primero me asusté un poco cuando leí esto del secuestro laboral, ¿no? Pero luego entendí perfectamente lo que quería decir, ¿no? Porque creo que es una realidad que nos afecta mucho y que a la vez es un reto, ¿no? Y es un reto, aquí tengo importantes empleadores, es un reto sobre todo para los empleadores, ¿no? Hay una falta creciente de vínculo afectivo de los empleados con sus empresas.
probablemente como consecuencia de las medidas de ajuste que se han tenido que tomar con motivo de la crisis, ¿no? Y esa falta de vínculo de compromiso unida a la sensación de estar atados los que tenemos la suerte de tener un trabajo a las empresas en las que trabajamos, han hecho esta sensación de secuestro. Pero en cuanto el mercado de la vuelta, y vuelvo a las palabras tan motivadoras para los universitarios que hacía justo, esto desaparecerá. El talento se cambiará de compañías, se abrirán puertas y nuevas oportunidades y volverá a ser clave ser un atractivo empleador a la hora de la búsqueda de empleo. Entonces, parece que este entorno se empieza a despejar, pero además, cada vez más, y esto es uno de los frutos de la crisis, el mercado es mucho más global, con lo cual el riesgo y las oportunidades, riesgo desde el punto de vista del empleador, oportunidades desde el punto de vista de los que buscan empleo, es mucho mayor, porque al final ahora mismo hay oportunidades de trabajo en cualquier mercado. Mi hijo pequeño que tiene 6 años probablemente vea un mercado laboral que no tenga nada que ver con esto. A mí me gusta mucho un libro de Linda Bratton sobre el futuro del mercado laboral, donde pinta un futuro que no tendrá nada que ver con lo que hoy en día estamos viendo. Un futuro donde probablemente trabajaremos desde casa, probablemente estaremos conectados constantemente o a través de... Ella hablaba de ordenadores, ahora probablemente será el teléfono móvil o el reloj, nunca se sabe, ¿no? Esto va muy rápido. Entonces, afección, talento, tienen que ser la clave de cara a los que buscan el talento. Pero, ¿qué es realmente lo que buscaban el empleado? ¿Qué es lo que busca el universitario? ¿Qué es lo que buscan las personas que están buscando trabajo? Pues la primera parte del estudio, lo primero un poco para que os hagáis una idea, es un estudio que se hace en España, se hace a unas 8.000 personas de entre 18 a 65 años, con y sin trabajo, y de todos los niveles formativos y sectores, para conocer el atractivo laboral de las 156 empresas más grandes del país. Con eso sacan conclusiones de hacia dónde van las tendencias de la búsqueda que busca empleo y de las empresas también. Para que os hagáis una idea de la muestra, 8.000 personas es la muestra que se utiliza para hacer un muestreo electoral antes de cualquier selección. Es una muestra, bueno, no es suficiente porque en estadística nunca hay muestras suficientes, pero bueno, lo suficiente para dar una idea de la realidad. El estudio también se realiza en 23 países, con lo cual le da un poco más de consistencia. ¿Qué se pregunta? Se pregunta qué factores valoran a la hora de buscar una empresa para trabajar los españoles en los distintos países, qué sectores prefieren y qué empresas son las más atractivas. Con esto, fruto de eso, se traducen los Randstad Award, que se entregan los premios a estas compañías, que son las más atractivas. Entonces, parece que el mercado empieza a dar la vuelta y parece que con los datos que nosotros manejamos, y ahí sí, como intermediarios laborales tenemos información, el mercado se empieza a mover. Hay gente y hay sectores ya donde el nivel de paro es muy bajo y donde la rotación empieza a ser tan normal como en el 2006. El sector en TIC, que es uno de los sectores que ahora mismo tiene una falta de una demanda de talento muy superior a la oferta, ¿no? Entonces, a diferencia de todos los años anteriores, y entro un poco en las conclusiones del estudio, la seguridad laboral cambia por primera vez. Antes había sido el valor número uno, la gente entendía que lo clave a la hora de buscar un empleo era la seguridad laboral, y en el estudio de este año ha pasado a ser el salario. ¿Qué significa esto? Pues significa probablemente dos cosas. Una, que la gente ve el horizonte que señalamos antes, que puede estar dando la vuelta, y dos, que la gente también entiende que hayamos podido tocar hueso y que no está dispuesto a que el salario no sea clave a la hora de la búsqueda. Entonces esto es un cambio muy importante, ¿no? Porque creo que indica este cambio de tendencia, indica que el talento empieza a arriesgar a la hora de búsqueda de nuevas oportunidades, ¿no? Entonces, indica que hemos entendido los empleadores y aceptado que este secuestro laboral no es una herramienta a largo plazo. No lo sé, aquí tengo más compañeros de mesa que seguro
pueden opinar sobre ello. Yo creo que también otro punto clave es la empleabilidad. Yo creo que este será un valor diferencial en el futuro y vuelvo a insistir en lo que justo comentaba. El modelo de relación laboral está cambiando y el futuro será de aquellos que constantemente aumenten su empleabilidad y tengan la capacidad de cambiar de empleo sin ningún tipo de riesgo a la hora de esto mismo, ¿no? Porque el contrato fijo como tal está en vías de extinción, una parte porque hay trabajadores que no es lo que buscan y otra parte porque las empresas necesitan cada vez más flexibilidad y hacen que la empleabilidad sea clave. Al final, si tú tienes la capacidad de en un tiempo razonablemente corto poder cambiar de trabajo y que este trabajo cada vez sea mejor, al final esto es la garantía mayor que puede tener una empresa, una persona, ¿no? Más allá que cualquier tipo de contratación. Es curioso que en los 23 países donde se ha realizado el informe también se ha producido este cambio. Ya no es la seguridad laboral uno de los puntos claves, ¿no? Si continúo un poco con los aspectos clave, hay otro que a mí también me llamó mucho la atención, es Randstad preguntó a los trabajadores por los rasgos personales que buscan en el empleador a la hora de identificarlos y demás, ¿no? Y pasaron a cosas como que la honradez entró como punto clave. Yo creo que no hay más que leer los periódicos de hoy en día para entender que este es un punto clave a la hora de la búsqueda de un empleador. Primero porque da una garantía de sostenibilidad de las empresas en las que trabajamos. Esto es el primer punto. Y segundo, de consistencia en la evolución profesional que tenemos, ¿no? Al final, si esto está basado en un modelo de honradez, de un desarrollo de carrera coherente con las necesidades y con los valores de la persona, a los trabajadores nos da bastante garantía, ¿no? Entonces, parece ya de esto que el talento buscaba honradez, fiabilidad, sinceridad, inteligencia. Continuamos un poco en el análisis y esto pasaba también en 17 de los 23 países que se ha hecho el informe, con lo cual parece ser que la crisis ha dejado esta huella en las personas que están tanto en la búsqueda de empleo como en empleo activo buscando nuevas oportunidades. También hicimos un análisis por género entre hombres y mujeres y empezamos a detectar que además de las condiciones económicas, la seguridad laboral, incluso las perspectivas de futuro, aparecía un tema clave que es la flexibilidad en el trabajo y la conciliación laboral. Esto no siempre había pasado, entender en un entorno de crisis donde lo más importante era que no te despidieran, pues a lo mejor la flexibilidad o la conciliación podía pasar a segundo punto en tus prioridades, pero es verdad que en cuanto el mercado empieza a dar la vuelta, vuelve a ser clave, porque al final todos convivimos en familias, con personas, con hobbies, con un montón de cosas que son tan importantes en nuestra vida. De hecho, probablemente para muchos de vosotros será en un futuro la razón por la que trabajéis. Una, por realizaros profesionalmente y como personas, pero otra también para poder subsistir. Con lo cual, si trabajas para subsistir, pero no tienes tiempo para subsistir, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, esto entró este año y fue otro de los aspectos claves que nosotros detectamos. Respecto en cuanto a los sectores, para terminar y dejar paso al resto de personas que me acompañan en la mesa, notamos que todos los sectores, se hace un cuadrante, que todos los sectores habían mejorado en su posición en cuanto al atractivo laboral. La mayoría de ellos os señalaré que los sectores donde es más atractivo laboral para el que está buscando trabajo eran medios de comunicación, aeronáutica y transporte, automoción, alimentación y bebidas, tecnología y electrónica y energía. Creo que todos están representados hoy en la mesa. Entonces, bueno, será muy bueno porque podremos hablar de sectores que para el buscador de empleo son claves. Y para concluir os voy a contar un poco a quiénes fueron los premiados este año, ¿no?
Lo primero, fuera de concurso, porque no permitimos que más de 3 años se le dé el premio a la misma empresa Estuvo Casa, EADS Casa, que no solo en España, es en muchos países el que suele ganar este premio. Se le entregó el premio de mayor atractivo a IBM, el segundo fue Nestlé y el tercero fue Bayer. Fueron las 3 empresas donde estas 8.000 personas de estas 156 entendían que eran donde más les gustaría trabajar. Yo creo que esto da el informe, más que ir a cada punto, está en la página web, lo podéis encontrar con toda facilidad. Entonces he intentado ver de los aspectos que vamos a tratar, salario y lo que busca la gente como elementos claves, conciliación y las grandes empresas y sectores, que creo que era una visión global del mercado laboral y de lo que buscáis, los que buscáis empleo, vale la redundancia. Vamos a intentarlo, ¿no? Lo hemos conseguido. Muy bien, muchas gracias, Luis. Continuamos con el turno de intervenciones. Ahora, vamos a
con Javier Quiles, que nos va a hablar de los procesos ahora ya más específicos de una organización en sus procesos de búsqueda de universitarios en contratación y selección dentro de la mesa. Muchas gracias, Justo. Lo primero que voy a decir, es que es un auténtico, no digo un honor, sino un auténtico placer estar otra vez en estas aulas, en las que he pisado una que otra vez en algún otro evento, y que evidentemente me lleva a mis tiempos universitarios, no en la Facultad de Economía, pero sí en la de al lado, en la Facultad de Derecho, donde además también pues, fui profesor durante unos cuantos años, 10 o 12 años. Entonces, yo creo que es un foro muy adecuado para hablar de lo que hemos venido a hablar aquí todos los que estamos en esta mesa. En primer lugar, desde la perspectiva general o global que nos acaba de dar Randstad. Segundo, bajando un poco más ya a la tierra, al barro, la perspectiva que cada una de las empresas, tanto Nestlé como Microsoft o Consum, podemos dar. Es cierto que Justo Herrera ha dicho que no somos multinacional, somos multiregional, todavía no llegamos a multinacional. Tardaremos en llegar a multinacional, salvo que ocurra alguna cosa rara que esperemos que no ocurra. Y lo que sí que aspiramos como empresa, obviamente, es a cubrir todo el arco del elenco nacional, en este caso español. Yo no sé si os parece que os cuente un pequeño cuento primero o entramos en materia. ¿Qué os parece? ¿Cuento un pequeño cuento o yo creo que sí lo haremos más ameno? El pequeño cuento que os voy a contar es para que creo que es necesario. Si os voy a contar qué es lo que demanda Consum de un universitario, primero tendréis que saber qué es Consum. Mucha gente supongo, bueno, sí, sabéis que hay supermercados ahí, compro una naranjita, Consum, vale, se entra y se compra una botella de agua y se va. Bueno, Consum es una cadena de supermercados, obviamente esto es obvio, no hace falta repetirlo, que nació en el año 1975. En aquella época era el fin de la dictadura, empezaba todavía la democracia, no estaba ni consolidada porque no había empezado. Y Consum se funda con un pequeño supermercadito de 300 metros cuadrados escasos en una población cercana a Valencia, en el Cinturón, en Alacuás, con 2 trabajadores y 600 socios consumidores. ¿Qué os estoy diciendo con esto? Pues que Consum es y era desde el principio una cooperativa. No es una sociedad mercantil, es una cooperativa, y ahora veréis la importancia de este matiz. Se funda como cooperativa pura y dura de consumidores. Había 600 personas en aquel momento que entendían que querían comprar más barato. Empezaba en el año 1975 el primer hipermercado francés, que era Continente, que desembarca en España. El segundo fue en la ciudad de Alfafar. Y por tanto empezaban a verle ya las orejas al lobo y querían un poco dominar el tema de la distribución comercial. Pues 600 personas contratan a 2 trabajadores asalariados y abren un pequeño supermercado en Alacuás. Os repito que son 300 metros cuadrados, donde aparte de venderse pues, lo típico, carnicería, charcutería, frutería, etcétera, pues también igual te vendían una lavadora o un electrodoméstico de gama marrón, cosa que hoy es obviamente impensable en el modelo de supermercado actual. Año 75, como digo, 2 personas contratadas, 600 socios consumidores. Avancemos un poco más, año 2014. Esa pequeña empresa que nace con un supermercadito, hoy, a 31 de enero del 2014, que es el último ejercicio cerrado, a fecha del último ejercicio cerrado, pues tiene prácticamente 11.000 trabajadores, 10.977. Hoy, a fecha del mes de octubre, en el que estamos, obviamente ya superamos, estamos rayando ya los 12.000. Tenemos más de 630 supermercados distribuidos a lo largo de toda la geografía española, pero ubicados en el arco mediterráneo español, desde Cataluña hasta Andalucía, también con Castilla-La Mancha y parte de Aragón. Por eso decimos que somos una empresa multirregional, con la aspiración de ser una empresa estatal a nivel nacional. Como os digo, tenemos a esos empleados y en el último ejercicio, por enésimo año consecutivo, cuando digo enésimo es que no ha parado de crecer el empleo. Por ejemplo, en una época como la actual, de acuciante crisis económica, Consum creó 547 puestos netos de trabajo, solo en el ejercicio 2013. En el anterior ejercicio 2012 había creado 300 y pico, en el anterior 500, etcétera, etcétera. Siempre Consum ha ido creciendo poco a poco y ha ido creando puestos de trabajo. Y lo que es más importante para este foro, cada vez más en esa bolsa de trabajo entran los universitarios. Esto ha cambiado radicalmente desde la época en la que yo entré a trabajar en Consum. Yo os puedo decir que yo entré a trabajar en Consum en el año 1988. Yo tenía 24 años recién cumplidos, con lo cual ya sabéis la edad en cuenta. Llevo 26 años en Consum y cuando yo entré en Consum, los licenciados, diplomados,
se podían contar con los dedos de una mano. Y probablemente me sobre alguno. Me parece que yo era el segundo, tercero o cuarto, por he exagerado con una mano, pero con dos seguro que no sobraba. Hoy, en esa plantilla de 12.000 prácticamente personas, pues los licenciados, y por decir, los titulados universitarios son centenares, no diría miles, pero centenares. Es decir, prácticamente seguro que tenemos más entre el 15 y el 18% de la plantilla de titulados superiores. Y fijaros en un sector como el de la distribución comercial que no es en principio nada atractivo para un titulado superior y menos, podría pensarse, para un título superior de la Facultad de Economía, es decir, un economista, un licenciado en ADE, etcétera, etcétera. Porque siempre se considera que el sector de la distribución comercial al final es un tendero, un comerciante, y seguro que habréis escuchado más de una vez que yo no he estudiado una carrera universitaria para estar vendiendo en una tienda. Obviamente la aspiración de cualquier universitario no es estar vendiendo en una tienda, pero yo os contaré una serie de cosas que probablemente creo que os podrán hacer cambiar de opinión. Por tanto, os he dicho que en el año 75 se crea esa empresa. Hoy por hoy, Consum es la segunda empresa a nivel global, no del sector de distribución comercial, sino a nivel global, la segunda empresa de la Comunidad Valenciana y es la séptima empresa a nivel nacional del sector de la distribución comercial, integrando en dicho sector tanto a grandes almacenes como Corte Inglés, a los supermercados, Carrefour, Alcampo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Por tanto, digamos que somos una empresa dentro del top 10, una empresa que crea empleo año tras año y que ya tiene una plantilla, obviamente, que algunas multinacionales que están en más de 20, más de 30 países, pues tampoco tienen. Es una empresa apegada al terreno, es una empresa local, en principio, precisamente por su naturaleza de cooperativa. ¿Y qué significa que Consum es una cooperativa? Que Consum no contrata trabajadores asalariados. Consum lo que saca al mercado es propietarios, son propietarios. Cuando Consum va a contratar un título universitario o alguien que no tenga titulación universitario, universitaria, lo que le está ofreciendo no es un contrato laboral. Le está ofreciendo obviamente un contrato laboral porque hay que firmarlo así, con carácter indefinido, pero a la vez le está ofreciendo un contrato societario. Y ese contrato societario lo que significa es que cuando tú entras a trabajar en Consum te estás convirtiendo en propietario de la empresa, de la parte alícuota que te corresponda de la empresa, como sociedad cooperativa, que es con lo cual obviamente tienes que aportar tu capital social, que es tuyo, que es como si compraras acciones. Cuando te vas, las recuperas y eso te permite, además de obtener un tipo de interés retribuible por ese capital, obtener lo que se denomina el retorno cooperativo, que sería el equivalente a los dividendos en una sociedad mercantil. En ninguna sociedad mercantil donde los trabajadores son asalariados, esos trabajadores perciben, además de su salario, pueden percibir bonos, pluses, extraordinarios, etcétera, pero no van a percibir beneficios. En una cooperativa sí perciben esos beneficios. Y os digo esto porque probablemente, claro, yo os voy a decir, para mí trabajar en Consum es altamente atractivo. Lo fue desde el principio, cuando yo me incorporé en el año 88. Yo honestamente os digo que no conocía prácticamente Consum. Cuando me entrevistaron, obviamente dije que sí, que conocía muchísimo Consum. Era mentira, no lo conocía. Yo sabía que había 2 o 3 supermercados, pero lo conocía muy poco. Y además me preguntaron, ¿y tú de cooperativas qué sabes? No, muchísimo. De hecho, hemos estudiado muchas cooperativas. Falso también. Hemos estudiado muy poco. Pero os digo esto no por la broma, sino porque precisamente uno de los defectos que tiene el sistema educativo español, no el universitario, sino desde las primeras fases, el bachillerato, la ESO, la primaria, es que lo que se aprende en las universidades es simple y llanamente transferencia de conocimiento. No se aprende habilidades competenciales. La gestión por competencias es básica y sobre todo en una gran empresa. Con lo cual yo estoy diciendo, ¿qué demanda Consum de un universitario? Hombre, lo básico es el saber, el conocimiento. Cuando una empresa grande como Consum contrata a un titulado universitario es como el que vosotros no, pero los que hemos hecho el servicio militar, pues ya decíamos que el valor se le supone. Pues aquí a un universitario el conocimiento se le supone. Consum, como cualquier empresa, entiendo, de cualquier sector, lo que demanda de un titulado universitario son 3 cosas. Es decir, es su perfil competencial. En primer lugar, querer hacer, es decir, el conocimiento, es decir, el conocimiento, saber hacer, que es el conocimiento que todos vosotros tenéis, seáis licenciados en economía, grado en economía, en ADE, etcétera. Primero, saber hacer. Segundo, querer hacer. Eso es la actitud que cada uno tengamos, las actitudes personales y profesionales que cada uno tengamos. Y en tercer lugar, poder hacer. Saber
querer y poder, que es diferente. El poder hacer ya son las habilidades. A lo mejor sabemos hacer, queremos hacer y no podemos porque no tenemos las habilidades necesarias para el puesto de trabajo determinado. Con lo cual esto es básico. Un universitario, en el caso de querer entrar en Consum, tiene que saber que tiene un plan de carrera diseñado desde el principio. Hay que decir que cualquier desarrollo de plan de carrera en una empresa que va creciendo paulatinamente, como es el caso de Consum, necesita siempre de ayudas exteriores, normalmente de consultoras externas. En este caso, puedo decir porque además hay un exdirectivo aquí de esa empresa, en este caso de Deloitte, que fue el que nos ayudó a establecer todos y cada uno de los elementos necesarios para formalizar los planes de carrera de los empleados, es decir, lo que es la definición de los puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Cuando uno entra en Consum, obviamente, os podéis imaginar que aunque seamos titulados universitarios, uno no entra siendo director general. Podéis imaginar que el director general pues, ya lleva bastantes años en la empresa y llegar a director general pues. Lo que sí que os puedo decir es que en Consum a cualquier titulado universitario se le ofrece un plan de carrera prácticamente individualizado. Obviamente se empieza, en principio, salvo que te contraten en la sede social o en los servicios centrales, empezaríamos siempre por tienda. La estructura de un supermercado es bastante plana, es decir, Consum hizo un esfuerzo hace algunos años en achatar la estructura piramidal, es decir, no hay excesivos puestos, en este caso prefiero no está excesivamente estratificado por escalafones. En un supermercado, para que se hagáis una idea, hoy tenemos aproximadamente más de 900 entre directores de supermercado que llamamos y jefes de tienda, que sería el segundo de supermercado, aproximadamente tendremos entre 950.000 personas. Más del 80% de esas personas son titulados superiores universitarios, fundamentalmente de la rama de economía, ADE, fundamentalmente ADE, incluso también algún diplomado, etcétera, etcétera. Y han entrado en tiendas, empiezan desde abajo, es decir, caja, reposición o vendedor, bien de perfumería o de alimentación seca o alimentación fresca, después pasas a ser gestor operativo y después del gestor operativo ya pasamos al segundo de tienda y al director de tienda. Alguien puede pensar que si soy economista, ¿qué hago en un supermercado? Pues, bueno, vendiendo productos de alimentación. Mirad, ¿sabéis lo que es una pyme, una pequeña empresa? Pues un supermercado solo de esos 620 prácticamente es una pyme en sí mismo. Porque gestiona, factura una media, cada supermercado, cuando digo una media es porque hay supermercados que facturan 12 y supermercados que facturan 4, pero la media de los supermercados que los están facturando una única unidad de venta, que es un supermercado, son 6 millones de euros anuales. Y también gestiona entre 25 y 30 personas, con lo cual ese microuniverso, que es el supermercado de esa cadena de alimentación, pues ese director de tienda es realmente un pequeño empresario, porque además es propietario y está gestionando más de 25 personas de plantilla y además está gestionando un volumen de operaciones importantísimo, es decir, que es más que una microempresa, es una pyme, menos de 50 millones, menos de 50 empleados y menos de 50 millones, menos de 10 millones. ¿De acuerdo? Con lo cual, ese es el perfil competencial que cualquier persona que entre en Consum debe de tener claro. ¿Qué se le pide a un universitario? Hemos dicho que el conocimiento se le supone. Todos los que tenéis la carrera hecha, bien en la licenciatura o bien en el grado, el conocimiento lo tenéis. El conocimiento en economía, en administración y dirección de empresas. Y todos, y os aseguro que sin excepción, yo creo que nadie va a aspirar a quedarse en una tienda. Todo el mundo tendrá en mente, bueno, mire, yo quiero llegar lo más alto posible, yo quiero ser director de departamento, quiero ser director general, obviamente. Pero para eso hay que ir poco a poco. Uno no entra con 22 años o con 24 años en la empresa y directamente vas a ser el director general. Bueno, si a lo mejor fueras el hijo del propietario podría ser, pero en este caso esta empresa tiene la peculiaridad que no es de nadie y es de todos. Es decir, cuando algo que no os he dicho antes, y es que el año pasado, por ejemplo, el ejercicio 2013, Consum facturó más de 1.840 millones de euros en el ejercicio 2013 y obtuvo un beneficio de 33,2 millones de euros después de impuestos. Que eso es mucho o es poco, depende de lo que se vea, pero lo que sí que estoy diciendo es que el sector de la distribución comercial, el margen neto, y sois economistas, de eso entendéis mucho, el margen neto es escaso. Entre el 1,5 y el 3%, en el mejor de los casos, es el margen neto. Es decir, para ganar 33 millones de euros hay que facturar prácticamente 1.900. Hay que vender muchas botellas de agua, hay que vender muchos botes de tomate para obtener ese beneficio. Bien, pues como os digo, cuando
cuando uno entra en Consum no es un trabajador asalariado cualquiera, sino que a la vez que firma el contrato laboral, firma el contrato societario, se está haciendo socio de la cooperativa. ¿Eso qué significa? Significa que tiene que aportar un capital social, y ahora entraré en lo de las competencias. Significa que tiene que aportar un capital social y obviamente se le asigna un puesto de trabajo y un plan de carrera profesional. A partir de ahí, ¿qué ocurre? Que cuando transcurre el primer ejercicio, prácticamente cuando lleva ya 2 ejercicios en la cooperativa, frente a las personas que no son socias trabajadoras, que las hay, por ejemplo, Consum, a lo largo de su historia, siempre ha combinado el crecimiento orgánico, es decir, apertura de supermercados propios, con el crecimiento vía adquisiciones o fusiones. Por tanto, ir adquiriendo empresas e ir integrándolas, ¿de acuerdo? Por tanto, hay una masa de trabajadores, de gente que son trabajadores asalariados y que no han querido hacerse socios. Pues ante igualdad de puesto de trabajo, el mismo puesto de trabajo, un socio respecto de un no socio, la diferencia puede estar entre haciendo lo mismo, el socio percibe 2 pagas y media más de lo que percibe el trabajador asalariado, haciendo lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque además de su anticipo laboral, que es el salario, recibe intereses por su capital social. Lo que os voy a decir yo porque a alguien le puede parecer interesante. Mirad, Consum retribuye el capital social obligatorio, que es las acciones de la cooperativa, para que nos entendamos, a un interés fijo del 7%. Eso no lo hace nadie. Solo a sus trabajadores, obviamente, pero el capital es cautivo, está en la cooperativa y no te lo puedes llevar hasta que te vayas. Y además, se tiene derecho a percibir retornos cooperativos, es decir, lo que sería el dividendo, por ser propietario de la empresa, pero con una peculiaridad. No importa el capital que se tenga suscrito. El que lleva 30 años en la empresa tiene mucho más capital suscrito que el que entra de nuevo, porque ha ido acumulando los retornos que año tras año se van repartiendo. El 25% se entrega en metálico, tras pasar por un año por un fondo de retornos, y el 75% de esos retornos va incrementando la cifra de capital obligatorio año tras año. Y sobre esa cifra global se da el 7% de interés. Y, como os digo, el retorno, esos dividendos, como os digo, no se dan en función de si tengo 100.000 de capital o tengo 20.000 de capital. Se dan en función de la actividad cooperativizada. Si fuéramos una cooperativa, si los retornos a los socios consumidores, ¿cómo se dan? En función de las compras. El que más compra, más retorno percibe. Pero el trabajador, todo el mundo trabajaremos 8 horas o 10, o las que haga falta. Pero hay que medirlo de alguna manera. ¿Cómo se mide? En función de la responsabilidad. Es decir, el personal de base tiene derecho a menos retorno y el personal de alta dirección tiene derecho a más retorno. Pero con una peculiaridad. Cuando vienen mal dadas, el personal de alta dirección, si hay pérdidas, sufre más las pérdidas que el personal de base, obviamente. Y una segunda peculiaridad que no hay ninguna cooperativa en España que la tenga. Y es que Consum decidió en el año 82, en su momento, a la hora de definir el reparto de esos resultados cooperativos, establecer un coeficiente de ponderación. Y es que la mitad de todos los resultados que se den y que sean repartibles a los propios trabajadores, después de cubiertas las reservas legales, que es el 20% de todos los beneficios anuales y el fondo de formación y promoción, la mitad exacta se reparte entre todos los trabajadores por partes iguales, da igual que seas el mozo de almacén, el reponedor que el director general. Igual, eso sí, en función de la dedicación, es decir, si tienes el 100% de dedicación o estás en tiempo parcial, y del tiempo que llevas en la empresa, si has entrado en septiembre, pues solo llevas 3 meses, obviamente, frente al que lleva todo el año. Y luego el 50% restante sí que se distribuye en función de la responsabilidad, es decir, en función de lo que denominamos el índice o el baremo. Tiene el índice 1,20, frente al que tiene el índice 3,60 o 5,70, depende, ¿de acuerdo? He de deciros que uno de los sectores hoy más atractivos para los universitarios puede ser también el de la distribución comercial, aunque parezca mentira. Porque hoy, como os digo, cuando yo entré, había muy pocos licenciados, muy pocos titulados superiores universitarios, y hoy cada vez son más, desde luego, de la rama de economía, que se decantan por entrar a trabajar en Consum, partiendo de la base. Y os aseguro que además, una vez has entrado a trabajar en Consum, Consum es una pequeña familia, es una cooperativa, por tanto, aparte de toda la transparencia, la información que una mercantil pueda obtener y que yo probablemente me haya excedido tiempos, además pues voy un poco dando salto de mata, porque tampoco había preparado nada específico, sino que me comenté justo que prefería que después en el debate, en el coloquio, pues pudierais los asistentes preguntar lo que estimáis conveniente. Pero lo que sí que os decía, os quería decir para terminar esta primera fase, esta primera parte de la exposición, es que Consum es un buen sitio para trabajar, es un buen sector para trabajar, tiene un buen plan de carrera, y lo único que le piden, aparte de tener esas 3 virtudes, el saber hacer, el querer hacer y el poder hacer, es que tenga
la suficiente paciencia para ir cubriendo cada una de las etapas, es decir, en ese perfil competencial, ese perfil profesional de cada uno de los puestos que están estructurados y diseñados en consumo. Hay 3 grados. Hay un grado 1, un grado 2 y un grado 3. El grado 1 es el grado de inicio, el grado 2 es el grado de consolidación y el grado 3 es el grado de excelencia. De manera que entrando en el mismo puesto de trabajo no se cobra lo mismo, sino que evidentemente hay que pasar una serie de tiempo, que es lo que da la experiencia. Por ejemplo, para pasar de vendedor de base a gestor de categoría hay que estar al menos 6 meses en ese puesto de trabajo. Para pasar de gestor a jefe de tienda, también a jefe de área, perdón, hay que estar también 6 meses y otros 6 meses para pasar a jefe de tienda, que sería el segundo. Y de jefe de tienda a director de tienda hay que estar un mínimo de 12 meses. Si alguien pretende, algún economista, algún grado de nada, pretende ser director general, el primer consejo que yo le daría es que no tenga miedo a empezar por una tienda. Porque para poder ser un buen director general hay que saber cuál es el funcionamiento del supermercado. Y si no lo sabes desde la base, no lo vas a saber nunca. Por tanto, hay que saber sufrir en el supermercado para saber cuáles son los problemas, para saber cuáles son las necesidades. Y termino. Consum tiene un plan estratégico en vigor, el ejercicio 2010, que tiene un claim, un eslogan, y que en su misión lo que quiere decir es que trabajadores comprometidos, clientes satisfechos. Por tanto, cualquier titulado universitario lo que le va a demandar Consum es que tenga ilusión, que tenga empeño, que tenga iniciativa y que tenga compromiso. Estos 4 factores son necesarios porque entrará, primero, en una gran empresa. En segundo lugar, va a tener un plan de carrera profesional, por tanto, futuro. Y en tercer lugar, y esto no es publicidad, en tercer lugar, va a ser copropietario y, por tanto, dueño de las decisiones que se adoptan en la cooperativa. Un inciso, cierro el paréntesis enseguida. Os he dicho que somos una cooperativa, ¿verdad? Bien. El órgano de administración de la cooperativa, que es el Consejo Rector, el equivalente sería el Consejo de Administración, está integrado por 12 personas. 6 son socios trabajadores, socias trabajadoras, y 6 son socios consumidores. Significa que el 50% del poder está en manos de los trabajadores y el 50% en manos de los consumidores. Fijaros la dicotomía y la dificultad de lo que os voy a decir. Esos 6 socios trabajadores, puede ser un jefe de tienda, un director de tienda, un jefe de área, un ejecutivo. Pero cuando está en el Consejo Rector es el administrador y está por encima del director general, que es el máximo responsable de la empresa, que también está allí. Pero en el escalafón jerárquico obviamente está por debajo. Pero en ese momento, cuando está ejerciendo las funciones de consejero del Consejo de Administración, del Consejo Rector, está por encima del director general. Y eso no es fácil. Es decir, el ponerse una gorra de trabajador o socio trabajador de base y luego ponerse la gorra de administrador y colocarte por encima del director general no es fácil, pero eso se lleva de una manera relativamente fácil a través de toda la cultura empresarial que hemos venido creando a lo largo de los años. Y en segundo lugar, pero no solo en el órgano de administración ocurre eso, en la Asamblea General, que es la Junta General, también el 50%, hay 150 delegados, después de una serie de juntas preparatorias, donde van los miles de socios que existen, tanto trabajadores como consumidores. Por cierto, más de 2.400.000 socios consumidores tiene Consum en la actualidad. Después de hacer juntas preparatorias por zonas, Coruña, Valencia, Alicante, Murcia, etc., de ahí salen 150 personas que son los delegados a la Asamblea General, a la Junta General para 3 años. 75 son socios trabajadores, 75 son socios consumidores. Con lo cual, una empresa apasionante, de equilibrios a veces difíciles, pero que se lleva bastante bien. Por tanto, yo os animo luego en el coloquio a preguntar cualquier duda que tengáis y si os va a ser responder o lo responderéis. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Sí, ha sido una introducción muy minuciosa, pero también muy interesante por el hecho y la particularidad de estar en una organización donde el tema del empleo tiene ese elemento diferenciador de tener trabajadores que a la vez en algún momento pueden ser jefes, ¿no? Muy bien, vamos a pasar ahora la palabra a don Juan José Carrión. Es responsable de desarrollo y selección dentro de una de las divisiones de Nestlé, que es la que lleva la de helados y postres, que es precisamente la que está instalada en Valencia. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer al público por haber asistido hoy a esta jornada que espero sea provechosa. También agradecer a Justo por tener el placer de invitarme a este evento y también a mis compañeros que sin duda pues voy a aprender también mucho de ellos.
En primer lugar, y sin ánimo de apelar al pesimismo, me gustaría que alguien me respondiera a la pregunta de cuál es la tasa de desempleo juvenil en España. No sé si alguien la sabe o la ha leído recientemente. 52% por ahí. ¿Quién la ha dicho? Luego te debo un helado. Kinder bueno. Correcto. Hace unas semanas leía en prensa que España vuelve a ser líder. Somos líderes en muchas cosas, también en el desempleo juvenil, por delante de Grecia, con una tasa de desempleo del 53,8%, con lo cual es alarmante, cuanto menos. Ante esta realidad, Nestlé pues, tiene un reto y, lógicamente, como empresa responsable y con muchas acciones de creación de valor compartido, en el que la empresa ha de ganar, pero también la sociedad, porque es donde operamos, se plantea la posibilidad pues, de emprender alguna acción para mejorar la situación, no solo en España, sino también en el resto de Europa, que la tasa de empleo es baja, no es la esperada. Entonces, indagando un poco, vemos que el colectivo de mayor o que sufre más la tasa de desempleo es el colectivo joven, entendiéndose joven como menores de 30 años. Entonces, Nestlé, ante esta situación no demasiado buena, propone un programa cuya duración son 3 años. Es un programa que quizá os sonará, se llama Nestlé Youth Employment. Es un programa, como ya os he dicho, a nivel europeo, y lo que pretende este programa es mejorar la empleabilidad, pues eso, de perfiles tanto universitarios como perfiles que salen de ciclos formativos que no consiguen conectar con el mundo laboral. El reto es bastante grande, sin embargo, nosotros confiamos desde el primer momento en este reto, que desde la zona Europa fue apoyada por nuestro comité de dirección, que está en Suiza. Y bueno, pues en España asumimos la responsabilidad de colaborar con la iniciativa, entre otras cosas, pues ofertando 1.250 oportunidades de empleo. Esto puede pareceros mucho o poco, en cualquier caso confieso que es un reto que tenemos hasta 2016 y en el cual desde principios del 2014 ya empezamos a trabajar en ello. No solo nos comprometemos a la creación de empleo, algo básico y que contribuiría a disminuir esa elevada tasa de desempleo, sino que esta iniciativa tiene otras 3 líneas de actuación. Una de ellas es, además de las oportunidades de empleo, también tenemos las oportunidades formativas. La diferencia, ¿cuál es? Por un lado, se están ofertando contratos laborales bajo puestos de trabajo reales, y por otro lado se están ofertando las oportunidades formativas, en las que buscamos establecer convenios de colaboración tanto con institutos como con universidades, y no solo aquí en Valencia y para la división de helados, sino también para el resto de negocios que operan aquí en España, véase Nespresso, Purina, otros negocios que seguramente también nos suenen y seáis consumidores. Como tercer pilar dentro de esta iniciativa tenemos también el asesoramiento profesional, y justo en algún caso también hemos establecido colaboración dentro de esta facultad, inclusive, donde se han dado charlas de orientación laboral, siempre con el objetivo pues, de intentar acercar la empresa a la universidad y viceversa, de manera que ese eslabón que parece que en ocasiones lo perdemos, pues volver a retomarlo y de manera pues
de manera colaborativa, intentar que no solo la tasa de desempleo disminuya, sino que también se creen oportunidades a aquellas personas que están en vías de finalizar una diplomatura, un grado, una licenciatura, cualquier titulación universitaria. Y también nos comprometemos en ese sentido a establecer programas formativos donde bajo un convenio de colaboración los estudiantes pueden experimentar una experiencia laboral real, siempre desde el punto de vista formativo, en la que pretendemos que palpe cuál es la realidad de una empresa, cómo opera una empresa, porque el mundo académico es muy interesante, a mí me fascina personalmente, pero es cierto que cuando te introduces en una organización y de semejantes características, como puede ser el caso de Nestlé, pues es un mundo por descubrir. Y por último, el cuarto pilar es un pilar en el que se llama Alianza por el Empleo. Esta línea de actuación lo que pretende era y es hacer partícipes de esta iniciativa de mejorar la empleabilidad juvenil a nuestros proveedores. Y bueno, hasta la fecha creo que ha causado un impacto bastante positivo y os podría dar algunas cifras, pero entre ellas, por ejemplo, pues contamos con más de 130 proveedores locales a nivel europeo. En España pues tenemos 10 o 12, en Suecia otros tantos y así. Todos ellos suman más de 130 proveedores que se han adherido a la causa y también han tomado la iniciativa y la han hecho propia y han tratado de fomentar también la empleabilidad juvenil. También se cuentan con otras empresas multinacionales, no son partners locales, sino que ya son empresas pues bastante reconocidas, en este caso Google, AXA, Facebook, otras empresas que también se han aliado a este plan que Nestlé ideó y de la cual pues nos sentimos también orgullosos de ver que nuestra iniciativa ha sido seguida por otras empresas, sobre todo representativas en sus sectores. Más allá de eso y retomando un poco las palabras de Javier en cuanto a la pregunta de qué demanda una empresa, qué demanda un estudiante, ¿no? Una empresa como Nestlé o en este caso el negocio de helados. Al final pues Consume en ese sentido va muy en línea con lo que nosotros hacemos o nosotros vamos en línea con lo que hace Consume. Al final el triángulo es sencillo, es básico y nosotros creemos en que la combinación perfecta entre la actitud, aptitud y control emocional es la que hará a un candidato potencialmente exitoso en una compañía donde no solo es multinacional y se necesitan conocimientos y titulaciones universitarias y tener idiomas, lógicamente, es un punto importante para nosotros, sino que también necesitamos personas de mente abierta, personas flexibles, personas que se dejen cohesionar por una cultura organizativa como la nuestra, que crean en nuestros valores. En definitiva, es una mezcla entre lo que es la empresa y lo que potencialmente puede ser el candidato, ¿no? En ese sentido, nosotros, en línea también con lo que hemos visto en el vídeo que Luis nos mostraba, es cierto que recibimos muchos candidatos en nuestros procesos de selección y que muchos de ellos pues se autodescartan, quizá porque no tenemos suficientemente conciencia quizá de que buscar trabajo ya es un trabajo. Buscar trabajo es un trabajo y a mí me llevó mi tiempo y como antes ha dicho Justo, prácticamente desde que me desprendí del mundo universitario me inicié en Nestlé, pero me llevó unos esfuerzos y mucha meditación, porque uno se debe preguntar con qué empresa o con qué valores se siente identificado, dónde quiere trabajar, qué espera de la empresa, qué es para él lo importante, es el salario, es la estabilidad, es plan de carrera. Esas preguntas yo desde aquí os invito a que, perdón, a que os las hagáis, porque
no es ninguna pérdida de tiempo. En Nestlé se dice que la preparación es la llave del éxito y cada día que pasa lo tengo más claro. Por suerte o por desgracia, pues estoy muy en contacto con los procesos de selección de helados y bueno, me encuentro a candidatos que realmente no han hecho ese esfuerzo, que yo sí que os pido que os lo hagáis porque vale la pena y porque te ayuda a afrontar una entrevista con mayor capacidad de respuesta y con mayor claridad y bueno, pues en ese sentido es el triángulo que para nosotros prevalece, de actitud, actitud y control emocional. Más allá de las competencias, que es cierto que son muy importantes, porque al final, si no sabemos algo, pues mediante la competencia podemos saber dónde encontrarlo, con lo cual son las competencias, la gestión de las competencias lo que nos van a llevar a desempeñar un buen rol dentro de una organización, sea una multinacional o sea cualquier otra. Sin ánimo de extenderme mucho más, para aquellos que tengan curiosidad en cómo es un proceso de selección en una multinacional de gran consumo, en este caso, pues el proceso de selección no es complejo realmente, al final lo sofisticado en muchos casos, y la experiencia me avala, no da los resultados que uno busca. Entonces al final nosotros siempre procedemos más o menos de la misma manera, donde hacemos una publicación de una vacante, sea una oferta laboral o una oportunidad formativa. ¿Por qué? Porque nosotros creemos mucho tanto en la oportunidad en la igualdad, en dar oportunidad a todos y que todos tengan acceso a esa oportunidad de manera igualitaria, y porque la transparencia me dice que es un distintivo dentro de una cultura organizativa donde pretendemos crear un clima de confianza. Entonces hay que ser transparente, hay que abrir un proceso de manera abierta, tanto si son vacantes internas como externas, y a partir de ahí se inicia el proceso de selección. Acto seguido le sigue la típica criba curricular, donde pues procediendo y aplicando diferentes filtros, los candidatos quedan descartados, aquellos que no reúnan el perfil mínimo para nosotros en este caso, y siempre o casi siempre les suele fallar a nuestros candidatos en inglés. Probablemente porque, bueno, como españoles, pues nuestra formación en inglés no ha sido de lo que mejor se nos ha dado, me incluyo, pero es así, y en una multinacional donde está muy en contacto con colegas de otros mercados e incluso con el corporate, con Suiza, necesitas tener un dominio prácticamente a nivel materno del inglés, porque si no te limita mucho la comunicación. Acto seguido, pues se tiene una primera toma de contacto. Lógicamente, conocer al candidato es importante, y una primera de contacto siempre viene bien, sea vía telefónica el mayor de los casos, donde únicamente lo que se hace es un chequeo del currículum y se le deja un poco hablar al candidato y que exprese un poco pues sus intenciones, sus expectativas y demás. Y ya ahí podemos detectar un poco más si es realmente el candidato que se está buscando, o bien está en búsqueda de algo que igual nosotros no podemos satisfacer. Con lo cual también es importante detectar las expectativas de los candidatos. Una vez hecha esta primera toma de contacto, lo que hacemos es una entrevista presencial con, en ocasiones, dinámicas de grupo, assessment center, y en otras pues face to face. Y ahí sí que se lleva a cabo un modelo de pregunta más exploratorio, donde se pretende pues no quedarse en la superficialidad,
del candidato, sino penetrar en él y testar realmente si las competencias que dice tener las tiene, e intentamos trasladarlo y que nos lleve a situaciones reales donde él haya tenido que hacer uso de esas competencias. Y en ocasiones, en función del puesto que se esté ofertando, pues acudimos a un assessment center, una dinámica de grupo donde se plantea un caso y bueno, luego hay que trabajarlo un poquito y defenderlo o argumentar en base al caso, a lo que se plantee. Por último, pues hay una terna final de candidatos y ahí ya sí que pedimos colaboración del área que precise incorporar a la persona, y entre el input de recursos humanos y el input del área interesada en cuestión o el área que tenga la necesidad, pues tomamos una decisión. Y a partir de ahí pues se hace un plan de acogida, porque para nosotros es muy importante que la persona que se incorpore conozca, no quizá Nestlé, porque la pregunta es quién no conoce Nestlé, sino pues que conozca un poco cuáles son los principios corporativos, algo muy básico en una empresa como Nestlé, cuáles son los valores que se persiguen, cuál es la misión, la visión, un poco pues eso, además de conocer los procesos internos de la compañía y incluso hasta lo más básico, pero no menos importante, que es la seguridad de tu centro de trabajo. Y dicho esto, pues por recapitular un poco mi mensaje y apoyado en el programa que venimos trabajando, el Youth Employment, yo os animo a que toméis la búsqueda activa de un empleo como un trabajo serio y probablemente en muchas ocasiones nuestro primer trabajo, y a partir de ahí pues emplear el tiempo que consideréis necesario y oportuno, y no tengáis ningún tipo de temor incluso en emprender acciones, en entablar cualquier tipo de conexión mediante pues LinkedIn o otras redes sociales si tenéis curiosidad por la empresa, y empezar a indagar sobre la empresa si es que realmente tenéis un interés. Y dicho esto, luego pues igual en la parte más de debate, espero y estoy dispuesto a, como ha dicho Javier, pues responder o tratar de responder a todo aquello que nos formuléis y que esté dentro de nuestro conocimiento, de nuestro campo de actuación, lógicamente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Juanjo. Y voy a pasar, por darle celeridad, a dar la palabra a Blanca Gómez, directora de Recursos Humanos de Microsoft, y ya a partir de la intervención de Blanca sí que abriremos esos minutos de turno abierto de palabras para ella. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo veis que os estaba mirando un montón, pero sobre todo porque tengo la obsesión siempre que le hablo a un grupo que lo que os cuente sea de utilidad. Entonces estaba intentando imaginarme cuál es el perfil de la gente que tenemos en la sala y lo que podéis tener también como expectativas cada uno. Hay mucho estudiante, con lo que probablemente me centre mucho más en la gente que estáis estudiando que en el resto de gente, que también tenemos probablemente gente que está ya trabajando. Tengo que darles las gracias a la universidad, es lo primero que hago, justo, y encantada de estar con vosotros. Y yo voy a tener un enfoque muy práctico. Voy a intentar hablar 10 minutos porque realmente pienso que la parte de preguntas es lo que puede ser más útil para vosotros. El mensaje primero que os quiero lanzar es para mí el que tenéis que llevaros. Si tengo que elegir un mensaje de mi intervención que quiero que os llevéis, a lo mejor no os gusta demasiado, pero es el mensaje de que el responsable de vuestra carrera, de vuestro desarrollo, de vuestra empleabilidad, sois cada uno de vosotros. Y os lo digo a vosotros como universitarios y a la gente que estáis trabajando como gente que está trabajando, igual que se lo digo a mis empleados. Eso es una cosa que tenemos muy enraizado en la cultura de Microsoft, y os lo vais a encontrar en muchas empresas más y en los de mi sector más. El último responsable de vuestra empleabilidad y vuestro desarrollo sois vosotros. Y cuando os decimos aquí el tema de buscar trabajo es un trabajo y que hay que remangarse, realmente es así. Es así, y más vale que sea así. Y que dejemos también todos de esperar un poco que nos dejen las cosas hechas, que creo que ha sido un mal endémico en este país, que sigue ocurriendo demasiado. Esperamos de la familia que nos dé las cosas hechas, de la escuela,
primero que vengo a deciros es la parte de responsabilidad o lo que yo os animaría a hacer en vuestra faceta de responsables de vuestra empleabilidad. Y luego os cuento también muy brevemente mi responsabilidad como empresa, que también tenemos una parte de responsabilidad, pero en la que yo creo que puedo aportaros más es qué podéis hacer vosotros por vuestra propia empleabilidad. Y en ese sentido traigo una serie de comentarios que haceros. Un primer grupo que le llamo los básicos, las cosas que sí o sí tenéis que hacer todos, y luego un segundo grupo que le llamo los multiplicadores, porque el número de opciones que tendríais en el futuro sería muchísimo mayor si echáis manos de una o de varias de las cosas que tenéis dentro de los multiplicadores. En la parte de los básicos, lo mismo que os estaba diciendo Juanjo ahora. Conoceos a vosotros mismos. O sea, la parte de conocer qué os gusta, conocer en qué sois fuertes, conocer qué tipo de cultura, qué tipo de jefe, en qué entorno os veis mejor, es súper importante. Saber qué queréis como objetivo, si seréis capaces de contestarnos a cualquiera de nosotros qué tenéis como objetivo profesional para los próximos 5 años, 10 años, etcétera. Ese tipo de ejercicios os los tenéis que estar haciendo continuamente. Cuando os hablo de conoceros a vosotros mismos, me centro mucho también en la parte de aquellos puntos fuertes que tenéis cada uno. Yo no creo para nada en desarrollar las áreas de mejora que tenemos cada cual. Y yo ahí lo siento, pero soy una descreída porque en las empresas en las que he estado, todos los años cuando hacíamos los planes de desarrollo de nuestra gente, te encontrabas con, para fulanito, para menganita, le ponías un plan de mejora en ciertas áreas de oportunidad, áreas de desarrollo, les hemos puesto todo tipo de nombres, y año tras año veías como la gente no avanzaba. Habitualmente son áreas en las que es muy difícil tener un cambio enorme. O tenéis un área de desarrollo que realmente jorobada y que os va a suponer un freno enorme, o olvidaos de las partes de las zonas de desarrollo. Centraos en vuestros puntos fuertes, en lo que os hace realmente únicos, que luego llegaremos a eso, e intentar desarrollar eso lo más posible, porque eso es mucho más fácilmente desarrollable que los aspectos de áreas de mejora que tendréis cada uno. El segundo mensaje que os traigo en los básicos es siempre dedicarle un tiempo al tema de desarrollaros, que sea un desarrollo continuo. Yo creo que hay profesiones que lo hacen fenomenal. Los médicos siempre han tenido yo creo que la rutina todos los años de seguir estudiando, asistir a congresos, etcétera, etcétera. De la profesión médica tendríamos que aprender todas las profesiones. Hay que desarrollarse continuamente. Tenéis que tener un plan de qué voy a hacer este mes, qué voy a hacer este año para seguir creciendo como profesional, estéis en el negocio en el que estéis. Lo tercero que os recomiendo es cuidar vuestra red de contactos, que es una cosa que os habrán dicho ya muchísima gente, pero de verdad que os animo a que lo metáis en agenda y que le dediquéis un rato todos los días a cuidar a vuestros contactos, de una manera generosa, sin esperar a cuando los vais a necesitar. De verdad, echad una mano, conocer a la gente, sobre todo a la gente que penséis que puede ser importante para vosotros, dependiendo de qué objetivo de carrera tengáis. Paraos, pensad un poco quiénes pueden ser e intentad cuidar esos contactos. El cuarto de los básicos lo mencionaba antes Javier. Os dediquéis a lo que os dediquéis, sea el negocio que sea, y él hablaba de sus supermercados, tenéis que conocer vuestro negocio muy bien, independientemente del puesto en el que estéis. Da igual que seáis comerciales, que estéis en marketing, que estéis en sistemas de información, que estéis en recursos humanos. Lo que os va a dar un plus también frente a cualquier otra persona de la empresa en la que estéis o del oficio que tengáis es que conozcáis el negocio en el que estéis. Eso que sea una verdadera obsesión. Tenéis que conocerlo tan bien como los técnicos que tengáis dentro de la casa. Y el último básico para mí sería que no seáis tampoco demasiado impacientes. También nos decía Javier, en cada uno de los puestos tenemos 3 niveles. Un nivel de iniciado, consolidado y máster, o no sé cómo le llamaba, el tercer nivel. Ahí mi consejo sería, una vez que estéis en un puesto determinado, que os aseguréis que habéis cubierto todas las experiencias críticas importantes que se puedan tener en ese puesto antes de pasar al siguiente. Entonces esos serían los básicos, las cosas que tenéis que hacer sí o sí. Los multiplicadores probablemente os van a gustar menos que los básicos. El primero de ellos es que toméis riesgos. En la medida en que seáis capaces de tomar cualquier tipo de riesgo, un cambio de sector si habéis empezado en uno y os vais a otro, un cambio de profesión si no os gusta en la que estáis, etcétera, etcétera, eso os va a aumentar también las alternativas. Hay muchísima gente en estos años, sobre todo de crisis, que no se ha atrevido a dejar en la empresa en la que estaba por los años de antigüedad que tenía en su empresa. Bueno, eso como empleador, a mí de verdad que me parecía terrible encontrarme, sobre todo con mujeres, por alguna razón, me he encontrado, no sé si hay una correlación o no, pero yo os hablo de la experiencia, me costaba mucho en muchos casos convencer a mujeres que dentro de sus empresas llevaban muchos años trabajando.
por el miedo que tenían a, oye, pierdo una potencial antigüedad en un caso de despido. Dios mío, en mi vida. Con lo corta que es la vida, estar en una empresa, no sé cómo le llamaba antes Luis, pero me parece que era secuestro laboral. Jamás, de verdad, jamás os dejéis secuestrar laboralmente. Estad en el sitio donde queráis estar. La vida es demasiado corta. Pasamos tantas horas trabajando que más vale que os guste lo que estáis haciendo en cada caso. No, secuestro laboral ni un solo día. Cuando lleguéis al punto en el que no estéis aprendiendo, vuestro jefe os haga la vida insoportable. Primero lo contáis, porque si hay departamentos que se enteran, se pueden hacer muchas cosas al respecto. Pero dedicaos a algo que os guste, de verdad. Y que no os aten temas como un potencial, de verdad, indemnización en caso de despido, que me parece, a mí me parece particularmente horrible. Pero bueno, siguiente paso. Segundo multiplicador. Tenéis que estar dispuestos a viajar y a iros a trabajar a otros países. La tasa de desempleo de los jóvenes para aquellos que están encantados de irse a trabajar a otro sitio no es de un 52%. Yo a todos mis sobrinos en edad laboral tengo al 100% trabajando. Eso sí, la gran mayoría de ellos están trabajando fuera de España. ¿Es donde trabaja hoy? Pues ¿qué se le va a hacer? Bendito sea Dios para España. Dentro de unos años, cuando empiecen a volver todos esos jóvenes, que volverán con un nivel de profesionalidad, con una sensibilidad a otras culturas, etcétera, etcétera, que va a ser fantástico para ellos, para su futuro y para el país. Animaos a iros a trabajar fuera. Hay un antes y un después, de verdad, de estar trabajando fuera. Yo tuve la suerte de, después de llevar trabajando 2 años, según empecé como licenciada, me marché en la misma empresa en la que estaba a trabajar 3 años a Estados Unidos. Me cambió la vida. Aprendí inglés, que os lo decía antes también Juanjo, y de verdad que el inglés es otro multiplicador, que no lo tenía en la lista, pero lo incluyo ahora mismo. Nosotros no contratamos a nadie que no tenga un nivel de inglés muy alto. No contratamos a nadie. En ningún país de Microsoft del mundo se contrata a nadie que no tenga un nivel de inglés muy alto. Y no somos los únicos, pero porque es la herramienta de trabajo número 1. Nos pasamos trabajando en proyectos globales a mitad de la jornada y tienes que saber inglés. El 99% de los currículums que nos llegan no los podemos tener en cuenta porque no tienen el nivel de inglés suficiente. Es una pena. O sea, de verdad, ir los veranos, hacer lo que sea necesario para mejorar el nivel de inglés también. Tercer multiplicador o cuarto, se añade el inglés, sed diferentes, sed únicos. Buscad, lo comentábamos nosotros en la comida, lo que os hace único a cada uno de vosotros y trabajar ese aspecto, porque en eso es en lo que más vais a poder competir. Conocer lo que es y fomentarlo muchísimo. Y el último, tener varias ocupaciones si es posible. En el caso de la gente más adulta, tener un plan B. Yo, a nivel de responsabilidad corporativa, con los empleados que tengo de más edad, lo que estoy empezando a hacer es ayudarles a explorar qué otra cosa les puede apetecer hacer en la vida si en un momento dado su puesto desaparece dentro de la empresa. Que en el sector de las tecnologías es muy habitual. Tenemos 2 reorganizaciones al año, para que os hagáis una idea. Invertimos muy rápido, pero también desinvertimos muy rápido. Y las posibilidades de que, aunque seas un buen profesional, tu puesto desaparezca, son muy altas. Y la gente tiene que estar lista para poder encontrar trabajo muy rápidamente. La media de meses que tardan los empleados que salen de Microsoft en recolocarse son 2 meses. Son 2 meses, para que os hagáis una idea. Y luego, os cuento una última cosa, para que tengamos tiempo para preguntas, que son, que también lo mencionaban todos mis compañeros, las cosas que nosotros buscamos en Microsoft como características fundamentales, que algunas os sonarán y otras menos. La primera me las habéis oído comentar ya, pasión. A nuestra gente le tiene que gustar la tecnología. Si vais a nuestras oficinas, tenemos una cafetería para clientes y visitas, y hay un letrero enorme en el fondo que habla de lo que realmente nos creemos que le cambiamos la vida a la gente. La gente, las personas que trabajamos en este sector, pensamos que os ayudamos a comunicar de una manera distinta, a trabajar de manera más productiva, divertirnos de una manera distinta, etcétera. Nos lo creemos y a la gente realmente le tiene que gustar la tecnología para trabajar con nosotros. Lo segundo, muchísima flexibilidad, porque el nivel de cambios que tenemos es vertiginoso y eso en mi sector ahora, pero en todos los sectores veis que las cosas se están precipitando y que vamos a una velocidad increíble. Hay que tener mucha flexibilidad para ser capaz de ir al mismo ritmo que va también todo alrededor. La tercera, capacidad de aprender, que en inglés os lo dirán como learning agility. Vamos, eso es más importante que lo que sepáis. Que seáis capaces de aprender rápidamente, a mí me parece mucho más interesante que lo que traigáis también a nivel técnico. El cuarto, colaboración, muy importante. Nosotros medimos el desempeño de nuestros empleados 3 cosas.
medimos qué impacto tenemos cada uno de nosotros en el negocio, en los resultados de negocio, y medimos una cosa que le llamamos sharing y otra que le llamamos leveraging, que es cómo os ayudo yo a vosotros a tener impacto en el negocio y cómo me apoyo yo en vosotros para tener impacto yo. O sea que esto muy ligado con el tema que os contaba también al principio de tener una red de contactos muy cuidada y muy potente. Capacidad de colaborar. Generosidad, que os puede resultar una cosa rarísima, pero en el mundo digital en el que nos encontramos también ahora, etcétera, empieza a ser más importante que nunca, porque empezamos a trabajar con los demás más que nunca. Nosotros como empresa, los programas principales que tenemos ahora de desarrollo de talento son todos con otras empresas, porque yo como Microsoft le puedo dar a mis empleados una experiencia determinada en gran empresa, pero hay otras cosas que no les puedo dar. Entonces me tengo que juntar con pymes, me tengo que juntar con empresas de otros sectores para poder todos a la vez darle experiencias muy diferentes a nuestros empleados. Y la última, resiliencia, que es un palabra que ha empezado a sonar mucho últimamente y que tiene que ver con la capacidad que tengáis de la frustración. Dicen las malas lenguas que las nuevas generaciones que venís tenéis un nivel de resiliencia muy bajo. Es una cosa que vais a, si es así, que no lo sé, vais a tener que potenciarlo un montón, porque, como os decía antes, os vais a encontrar pues, con un nivel de competencia muy alto, con un nivel de cambio muy alto, etcétera, y tenéis que tener capacidad para encajar los fracasos, levantaros y continuar. Ese es el tipo de cosas que estamos buscando. Y me paro aquí y pasamos a las preguntas porque es la parte importante. Muy bien, muchas gracias Blanca y bueno, muchas gracias al conjunto de los ponentes. Yo creo que ha sido concentrar en una sola 4 lecciones maravillosas y como comentábamos, el propósito fundamental es que ya tuvimos ahora y por tanto es un turno de intervenciones entre nosotros para que formuléis preguntas, para que intervengáis dando vuestra opinión o relatáis incluso algunas de las cosas que hemos dicho aquí. Cuando queráis levantáis la mano, os acercaremos el micrófono, hacemos la intervención y luego quien corresponda a quien conteste, Bueno, yo imagino que ninguno de ustedes habrá encontrado su trabajo en Infojobs, ni mucho menos en Servet, ni nada de eso. Pregunto, no lo sé. Vale, es no lo mismo. Lo digo porque, como consejo, me gustaría que dijeseis desde vuestro punto de vista a un estudiante que acaba de terminar, como puede ser yo, puede ser alguno de los de aquí, cuál es el foco de búsqueda, porque yo creo que la gente está muy perdida. Si Servet no vale para nada. Infojobs es una jungla. LinkedIn la gente no la puede utilizar. Bueno, ¿ustedes creen que vale la pena, por ejemplo, que yo ahora mismo me plante en Nestlé o me plante en Microsoft y digo, hola, buenos días, soy Pepito, acabo de acabar lo que sea, y entré en mi currículum o no lo sé, o mande emails, no lo sé? Es que yo creo que es que el canal de búsqueda está muy confuso hoy en día, es lo que pienso yo. Venga, luego ya me callo, pero esta sí que la contesto. Lo primero que os diría, nosotros, y lo mismo, muchísimas empresas más, publicamos el 100% de los puestos vacantes que tenemos en LinkedIn. Y es la única manera en la que aceptamos candidaturas. A mí cuando me llegan currículums en papel o cuando me mandáis currículums a través de correo electrónico o lo que sea, siempre respondo diciendo, mira, lo siento, no puedo quedarme con tu información. Primero hay un tema de ley de protección de datos, pero más allá de la ley de protección de datos, nosotros manejamos la información sin papeles. Habéis visto que no traigo papeles, somos una cultura paperless total. Entonces, la única manera de ser tenido en cuenta como candidato es que respondas a un puesto vacante. Y lo que también os recomiendo es que os quebréis también la cabeza y que le dediquéis un tiempo y un cariño a ver cómo lo hacéis de una manera distinta a todos los demás. Y yo ahí lo más increíble que he visto últimamente es una historia que tenéis corriendo por YouTube de un caballero que se dedica a las agencias de comunicación, que tuvo la grandísima idea de generar todo un montón de mensajes dentro de Internet, de tal manera que cuando las 3 personas en 3 agencias de comunicación diferentes en las que él quería trabajar, no tanto con la agencia, sino con los caballeros en cuestión, metiesen su nombre en un buscador para ver qué tipo de noticias son las que había, que es una cosa muy habitual hacer también, porque es el currículum que tenemos cada uno ahora, lo que se encontrará fuera un mensaje de este chico diciendo, fulanito, que sepas que tengo verdadero interés en trabajar contigo, etcétera, etcétera. El tío fue capaz de generar suficiente información dentro de Internet como para que cada uno de estos 3 individuos se encontrase al final con su candidatura y tuvo oportunidad de trabajar en 2 de los 3 sitios. No os digo que montéis una estrategia tan increíble como esta, pero desde luego que os diferenciéis, porque si no el número de currículums es monstruoso y de candidaturas que nos llegan.
Bueno, yo, como no podía ser de otra manera, lo primero que os he hecho que decir es que vinierais a Randstad, ¿no? Yo creo que las agencias de empleo, yo que no venía de este sector, y esta fue una de mis grandes sorpresas, es un gran puente hacia el empleo. Si os he comentado antes que la industria mueve en torno a un 20% de los contratos que se hacen en el país, es evidente que a todos los niveles por nosotros pasa una gran parte de la gente que luego ocupa distintas posiciones. Porque primero, los grandes operadores del empleo no solo hacemos trabajo temporal, que no pasa nada, el trabajo temporal es una oportunidad de trabajo brutal y más para un recién licenciado. Y luego hacemos otras muchas cosas, de selección, de headhunting, muchas cosas. La primera esta. La segunda, estoy totalmente de acuerdo con Blanca. Yo creo que hoy en día nosotros, para nuestro personal interno, una de las cosas que utilizamos es LinkedIn. LinkedIn es una herramienta, yo no creo que sea el fin, pero sí es una herramienta que facilita muchísimo al reclutador su trabajo. Y tercero, que yo creo que también hacía alusión Blanca, ojo a cómo queremos ser vistos, porque lo primero que va a ver el reclutador de ti es lo que hay en la red. Lo primero, y esto hoy es 5 segundos. ¿Qué pones en Twitter? ¿Qué haces en LinkedIn? ¿Cómo es tu Facebook? Esto es muy importante, porque antes Javier hacía una alusión a un par de chascarrillos que él contó cuando hicieron su entrevista. Entonces, estas cosas no eran tan fácilmente contrastables. Hoy en día, contrastar una verdad a media es cuestión de segundos. Entonces, ser extremadamente sinceros. Sí, yo simplemente quería ratificar lo que acaban de decir estos compañeros de mesa, porque no, pero fijaros, voy a distinguir dos cosas diferentes. Dependiendo a quién os dirijáis, si os dirigís a una pyme, seguramente la pyme no tendrá un grado de desarrollo informático, etcétera, suficiente como para que deseche de plano el currículum en papel, ¿vale? Pero una gran empresa, en el caso de Consum, también somos en ese aspecto paperless. Yo de luego no soy un ejemplo, porque no tengo papeles, o que tampoco están permitidos, pero bueno. En una gran empresa no sirve que te manden el currículum en papel, y en segundo lugar tampoco te sirve que te manden el currículum por correo electrónico. A no ser, y entonces entrará la segunda cuestión que Blanca ha comentado, los contactos, padrinos hay que tener también. A veces teniendo padrinos, pues esa barrera se rompe. Pero eso no es más que una primera intentona que puede salir o no. Si realmente queréis trabajar en una gran empresa, acabáis de terminar vuestros estudios, probablemente la red de LinkedIn os servirá, en mi opinión, cuando estéis un poquito más avanzados, que tengáis ya cierta experiencia, hayáis trabajado, puede serviros más, desde luego, que para recién titulados, porque su currículum es licenciado, grado tal, y un 4 cursos, medio folio. Evidentemente, para tener un currículum de 50 hojas, pues eso no es que sea más fácil o más difícil, es cuestión de tiempo. En una gran empresa todo está absolutamente automatizado, porque, por ejemplo, en el caso de Consum, cuando sale un puesto nuevo de trabajo, primero se lanza en intranet. Es decir, primero, obviamente, la promoción. Os tengo que decir que de esa plantilla de casi 12.000 que somos ahora, en el primer semestre del 2014, los primeros 6 meses, han promocionado, lo tengo aquí porque habíamos sacado el informe, aproximadamente 500 personas en solo 6 meses. Significa que con esa progresión, en un año habrán promocionado internamente unas 1.000 o 1.200 personas, que aproximadamente viene a suponer el 10% de la plantilla. Cuando hablamos de promocionar, no solo me estoy refiriendo a un personal de base que ha subido a gestor de categoría, sino también ya gente que empieza a tener cierto nivel, que pasa a ser jefe de tienda o director de tienda, o pasa a ser ejecutivo, que es el segundo escalón. En el caso de Consum, director general, director de departamento, que es el equipo de dirección o comité de dirección. Luego están los ejecutivos, jefes de área, técnicos, gestores operativos y personal de base. No hay más estructura, no está absolutamente estratificado. Pero cuando Consum necesita algo que no tiene, es decir, que primero hemos tratado de cubrir internamente y los requisitos no se dan, a lo mejor requerimos, por ejemplo, también inglés. En un supermercado requerimos, por supuesto, todos los supermercados de la costa levantina, primero, exigimos ya que sea titulado y además que tenga idiomas. Pues ¿para qué? Para vender. No, es que tienes que atender al público, eso es necesario. Si no estás, por tanto, lo que les digo, si no se cubre a nivel interno, si no se promociona internamente, lo lanzamos también a InfoJobs, lo utilizamos. Tengo que decirte que hemos contratado gente de InfoJobs, porque evidentemente pues, con 576 empleos netos pues, se cubre lo que se cubre. Pero sí que utilizamos todas las redes sociales. Y lo que ha dicho, por supuesto,
veces en determinados aspectos pues empresas de trabajo para cubrir puestos determinados. Pero es básico y esencial que no os dediquéis a repartir currículums como si fueran churros si vuestro objetivo es una gran empresa, una pyme que tenga 10 trabajadores, obviamente, pues lo admitirá. Pero es que por cuestión de ley orgánica de protección de datos, es que tenemos prohibido por normativa interna, por ley, pero aplicada por normativa interna en todas las grandes empresas, el tratar currículums en papel. Lo que os voy a decir es muy importante. No es una broma, no es un capricho de la gran empresa. Es que tratar mal un currículum puede suponer una sanción ingente de 300.000 a 600.000 euros por un dato mal tratado. Que aparezca un currículum vuestro en la papelera de la sede central porque no se ha roto bien. Normalmente tenemos de estructuras de papel, pero imagínate, eso puede ocurrir. Yo simplemente os voy a poner un ejemplo, que probablemente lo creáis o no, pero lo digo como responsable también de la asesoría jurídica, lo viví. Y es que en un supermercado se perdió un ticket de una tarjeta. Ticket, lo vais a comprar y en la tarjeta ponía Antonio Rodríguez no sé qué, ¿vale? Pues ese ticket, entre más de 5.000 tickets, apareció en un contenedor. Qué curioso que el único que se descubrió fue ese. Eso fueron 60.000 euros. Porque la Agencia Estatal de Protección de Datos pensó que habíamos quebrado el derecho del secreto, la cadena de custodia, etcétera, etcétera. No se sabe muy bien qué pasó con eso. Eso se respeta a rajatabla, es decir, electrónico, sin papeles. Bueno, yo tengo poco que añadir porque coincido y creo que se ha dicho todo, se han dado muy buenos mensajes. Pero creo que hay una pregunta a la cual no te hemos respondido, que es cómo hemos obtenido nosotros nuestros puestos de trabajo. Yo te voy a responder personalmente con la ayuda de mi padre, un hombre que peina canas, ¿ya? Me hizo dos preguntas. ¿Quién sabe que existes? ¿Y quién quieres que sepa que existes? Entonces yo me fui con esas dos preguntas y las dormí y al día siguiente dije, pues igual tengo que hacer algo. Empecé a crearme mi red de contactos, tenía muy claro que a la empresa a la que quería acceder era Nestlé, con lo cual el punto de partida lo tenía ya bastante definido. Y a partir de ahí logré, a base de la insistencia, porque soy cansino, admitido, logré una entrevista de trabajo. Y bueno, en esa entrevista no se me vendió ninguna expectativa, más que, bueno, pues una toma de contacto, sin más. Y yo tuve la oportunidad de trasladarle la pasión, algo que ha salido por aquí comentado, y mi ilusión, ¿no?, por pertenecer a una empresa como Nestlé. Y pues nada, a los 3-4 meses recibo una llamada de un número larguísimo. Tenéis que responder a estas llamadas porque en ocasiones somos nosotros, en ocasiones de Telefónica que te da el coñazo y en otras somos nosotros. Entonces, mi recomendación es que la cojáis de antemano y luego ya, si no os cuadra la situación, pues nos colgáis. Y así fue. Y nada, pues desde ese día entré en la empresa y hasta la fecha. Así que tenéis que ser, como ha dicho Blanca, auténticos y distinguidos del resto de competidores, que sois muchos y todos optáis a una oportunidad. Yo también me gustaría contestar a esa pregunta. En mi primer trabajo en una gran compañía, que fue en UPS, entré por un anuncio en el periódico. Creo recordar que era entonces El País, estoy hablando del año 96. Pues entonces ahí se publicaban las ofertas de trabajo, mandé mi currículum, estaba trabajando en otro sitio y ahí empecé. Y en esta, pues a través de un competidor nuestro, que era Hudson, entonces nosotros no hacíamos headhunting y luego los contratamos y contactaron conmigo y aquí estoy. De hecho, eso sí, yo coincido en lo que han comentado todos mis compañeros, súper importante la flexibilidad. Yo he hecho casi de todo, cosas que no tienen nada que ver una con otra en distintas posiciones. La capacidad de adaptación y a la frustración son claves. Y en la búsqueda de trabajo más. Yo sí que quería añadir, no sé si Blanca, a mí me ha llamado mucho la atención, una cuestión que me ha llamado mucho la atención porque además creo que es absolutamente verídica, que es lo de la flexibilidad. Todos
entiendo la flexibilidad y lo acaba de comentar. A ver, como universitario, lo que pasa es que también hay que decir que el año 2014 no es lo mismo que el año 1988. En el año 88 no había teléfono móvil. Yo tuve mi primer ordenador, mi primer portátil, un PC de mesa que no tenía disco duro. Era un disco floppy, ¿os acordáis de 5 y un cuarto? Un disco flexible, los discos de arranque. A ver, yo había terminado la carrera de Derecho y yo estaba preparando notaría. Yo desde que tenía 14 años quería ser notario. Por lo tanto, mi meta en la vida quería ser notario. En principio no iba a tener flexibilidad. Os puedo decir que lo que he hecho desde que terminé la carrera a lo que estoy haciendo ahora, hombre, en parte sí, porque hay una parte de mi trabajo que es la asesoría jurídica, pero tiene que ser muy flexible, porque al final de relaciones externas depende asesoría jurídica, relaciones institucionales y comunicación corporativa. Yo no soy periodista, pero es que nadie me haga mejor. Por tanto, lo que os puedo decir es que de la idea inicial que yo tenía cuando terminé la carrera a lo que he terminado haciendo, me di a un derecho, y es porque he tenido flexibilidad. Es decir, yo conozco amigos de mi hijo, que es un licenciado en economía, ha terminado este año, licenciatura en economía, que es que yo quiero ser esto y no, y si no me contratan para esto y tal. Vamos a ver, me parece que estás equivocado. Tú puedes ser licenciado en economía, pero no significa que te vayan a contratar en un departamento de administración para contabilidad. A lo mejor te contratan en un supermercado y a partir de ahí a demostrar la flexibilidad. Tendrás flexibilidad, y lo que ha dicho Blanca, resiliencia, que es un palabra que se utiliza efectivamente mucho, pero es esa capacidad de superar el dolor, de superar las adversidades, y que yo creo que la gente de ahora, la gente joven tiene poca en principio, afortunadamente también para ello. Un comentario más sobre el tema de las búsquedas. Si veis trabajar a nuestras reclutadoras, cuando están haciendo búsquedas de currículum en Internet, siempre hay búsquedas por palabras clave. Os lo digo porque hay al final muchísimo dentro del currículum cómo metéis la información. Si queréis que os distingan por una formación técnica muy específica, pues siempre buscamos por lo mismo, tecnologías muy concretas en nuestro caso, y dentro del mundo de las habilidades y de las competencias, también por este tipo de competencias que yo os he comentado o que os comentábamos cada uno. Entonces siempre se hacen búsquedas por palabra clave. La gente de LinkedIn tiene cursos muy buenos de cómo también montar vuestro currículum en su base de datos, pero en YouTube tenéis también hacer alguna búsqueda, información muy curiosa de cómo introducir datos en este tipo de plataformas que tú comentabas. Entonces ahí hay mucho también avanzado, echad un vistazo porque hay mucha formación ya en cómo meter la información de una manera relevante. Muy bien. De alguna manera, cuando estábamos tratando esta cuestión, que nos ha dado mucho juego, realmente estamos centrando mucho sobre el elemento del soporte. Fuentes de reclutamiento de muchas, que se plantean en diferentes formatos y de diferentes situaciones. Muchas veces cuando estás haciendo unas prácticas en empresa, igual no caes en que a lo mejor lo que estás haciendo a su vez es una posibilidad de proceso de selección y que en algún momento un buen desempeño y una buena actitud y un reflejo de los valores que luego las diferentes empresas ponen en valor, le dan relevancia, pues de alguna manera lo que estás haciendo ya es sembrando una oportunidad. Precisamente varios de los presentes como miembros de esta mesa redonda participan en escenarios, no sé si vosotros habéis participado ya algún año en el foro de empleo que organiza la facultad. Tanto Consum como Dados Nestlé, esperamos que este año también Rasta montan su stand y recogen, pero sobre todo dan información. Como están diciendo ellos, ya no recogen currículum. Muchas veces venís vosotros con los currículum, gastáis un dinero en fotocopias o en impresión. Muchas veces lo único que hacen es informaros y para luego decir, si queréis, si estáis interesados, en la página web podéis entrar, es esta la forma de entrar, es esta la forma de guardar vuestros datos. Por tanto, han cambiado los soportes, pero también tenéis que tener una mente abierta, que muchas veces la forma de aproximarte a esa oportunidad de empleo no es única y específica de aquel cliché que nos hemos conformado, que hace unos años era, como ha comentado Luis, el periódico, en las páginas salmón de ciertos periódicos, luego estereotipamos que todo era internet, pues hay más foros y hay más ocasiones, aparte evidentemente de ese tal manido y tan usado como pueden ser los soportes de las nuevas tecnologías. ¿Alguna pregunta más? Hola, buenas. Yo soy Pablo Santana
para presentarme. Y lo que me ha llamado muchísimo la atención es que estamos hablando de empleo, pero siempre estamos hablando de empleo orientado hacia ir a una empresa. Y sin embargo yo creo que nosotros mismos tenemos muchísimo potencial como para poder crear nuestra empresa o para darnos el empleo que realmente nos gustaría. Sin embargo, también es verdad que eso puede ser extremadamente complicado. Y yo la pregunta que lanzo es, ¿de verdad creéis que uno se puede crear su propio empleo si se empeña? Y no solo si se empeña, sino que si tiene las capacidades para hacerlo, ¿o es mucho más fácil buscar empleo en una empresa? Mira, yo creo que has dado en el clavo y tienes toda la razón, porque efectivamente aquí pues, todos los ponentes hemos pensado, como que no estamos en una gran empresa, pues lo normal es que digamos, bueno, que si quieres trabajar en una gran empresa. Pero bueno, la primera premisa de la que debemos de partir es que cualquier universitario, cualquier titulado es un emprendedor, ¿no? Que tiene una serie de ideas y una potencialidad bárbara. Tengo que decirte, porque además formo parte de esa cátedra, que en la propia Universidad de Valencia, en la Fundación ADI, está la cátedra de Cultura Empresarial y ellos tienen un programa de mentores. Es decir, yo creo que este año será la tercera, yo participo de ese programa de mentores, que consiste en que gente recién titulada o que ya ha empezado a montar una especie de startup, que ha empezado a tener su experiencia profesional, se le da un servicio absolutamente gratuito de 10, 12 empresarios o altos directivos de grandes empresas de la Comunidad Valenciana, en este caso, porque es la Universidad de Valencia. Cada uno le va a contar su experiencia, de qué es lo que falló, en qué no falló, en qué acertó, cuáles fueron sus aspiraciones, qué es lo que querían hacer, cada uno desde los diferentes campos, de marketing, sociología, cuestiones jurídicas, marketing comercial, etcétera, etcétera. Con lo cual, cualquier persona, cualquier título universitario que tenga una idea brillante, aunque hay que decir que la idea debe de ser brillante, una idea brillante no es la que tuvo mi hijo cuando estaba en tercero carrera con unos amigos que eran muy emprendedores y que yo evidentemente dejé que se estrellaran. Yo creía que se iban a estrellar y se estrellaron, pero lo intentaron, era porque la idea no fue brillante. Ellos pues, se metieron en el sector de textil, de camisetas para competir pues, con determinadas marcas como Mucho, etcétera, etcétera, que está en el mercado de pues, estrellar, porque eso ya está inventado. Es decir, si tenéis una idea sobre algo que está inventado, tiene que ser mejor. Y entonces tenéis que dirigiros a gente que os pueda orientar en esa gestión de negocio, que no necesariamente tiene que ser especialistas en lo que vosotros vais a ser, sino que os pueden contar vuestra experiencia. Y el programa de mentorización y la Universidad de Valencia es pionera a través de la Fundación ADI en ese aspecto, que yo conozca. No hay ninguna otra universidad en España que tenga ese programa de mentores. Por haber otras empresas que lo hagan, pero como universidad, esta es la tercera edición que se va a hacer. Si alguien tiene algún proyecto, yo os invito, porque ayer recibí el newsletter de ABEIT y todos los que veis ahí han sido alumnos míos. Yo les he dado clase, en ese aspecto que no es una clase académica, y todos hoy están triunfando. Uno pues tiene una empresa de horchatas, de cervezas artesanales. No, es que además, lo que parece mentira que van a triunfar la cerveza está inventada desde los egipcios. Bueno, pues ahora resulta que la cerveza artesanal vale un montón de dinero, mucho más que la cerveza habitual o la hecha en cadena. En vez de cobrarte 30 céntimos por botella, te cobran unos 50 y la pagas tan a gusto. ¿Eso cómo es posible que triunfe? Pues es gente pues, que tiene una idea y eso está inventado, pero de una forma mejor. Eso es el emprendedor. Y otra cosa quiero decir, el emprendedor no solo sirve para tener su propio negocio, convertirse en autónomo y empezar a contratar gente, porque cualquier empresario es un emprendedor, obviamente. Un emprendedor hace mucha falta también dentro de la gran empresa para hacer su propio plan de carrera, para mejorarse personalmente y para mejorar también a la empresa de la que forma. Yo, dos cosas. Uno, creo que nos has dado en el clavo, ¿eh? Creo que este puede ser en parte un error de nuestra generación. Pero es más, este país necesita urgentemente muchos emprendedores. Yo creo que esta es una de las cosas que más necesita ahora mismo el país para desarrollar nuevas iniciativas, nuevos mercados, nuevos sectores económicos, ¿no? Y luego incidir en un tema que comentaba Javier, es clave también ser emprendedor en las compañías, ¿no? Yo creo que ha salido en varios puntos de los distintos ponentes. Esto te permite pues, tener capacidad de adaptarte a nuevas posiciones, buscar nuevos retos, buscar posibilidades dentro de tus unidades de negocio, ya sean de servicios centrales o de atención al cliente, es clave. Pero por supuesto, esto es una gran oportunidad y mucha gente hoy en día, muchos grandes referentes de la vida actual que han sido emprendedores con proyectos que crecieron en
startups que están tan de moda ahora, ¿no? A ver, una cosa que ha hecho Pablo fenomenal primero es presentarse. Por cierto, tomad nota porque no desaprovechéis ninguna ocasión para decir cómo llamáis y si podéis soltar también alguna perla de lo que más os caracteriza, mejor. Yo creo que lo que nos ha pasado, Pablo, es que trabajamos en gran empresa todos. Entonces, muy probablemente os hemos hablado de lo que más conocemos. Sí es cierto que las pymes en este país son el 90% del tejido industrial. Entonces, hay muchas más probabilidades de que acabemos, de la gente que estamos aquí trabajando en pequeña, mediana o como autónomo, desde luego que trabajando en una gran empresa. Yo lo único que te diría es, si te gusta, si te apasiona, vuelva a mi libro y fórmate para ello, porque tener tu propia empresa manda narices. Os lo digo por empleados que tengo también de la casa que en un momento dado han querido iniciar también ese proyecto y te hablan de lo fácil que son las cosas en una gran empresa donde llegas, te sueltan el móvil, etcétera, etcétera, y lo complicado que es todo en el día a día cuando tienes que contratarte todo el teléfono y hacer 50.000 cosas más. Entonces, si vais a empezar vuestra propia empresa, formaos incluso más que si estáis aspirando a entrar en una gran empresa, que aquí ya tenemos muchas cosas mucho más fáciles. Muy bien, muchas gracias. Bien, por una cuestión de agenda y de organización de viaje de algunos de los ponentes, tenemos que ser suficientemente estrictos en el tiempo. Entonces, como mucho, si hay alguna intervención más, ya que nos vamos a las 6:30, ¿no? ¿Alguna pregunta o alguna intervención más? Vale, pues de nuevo, igual que empezaba, termino. Gracias a todos por haber participado en esta sesión, en esta mesa redonda, especialmente a los participantes ponentes, a Blanca, a Javier, a Luis y a Juanjo, y